En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo cuarto. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Entramos ahora en el párrafo tercero. Jesucristo fue sepultado. En este párrafo el Catecismo dedica 5 números, del número 624 al 628, a desarrollar este tema. Voy a leer de corrido los números del Catecismo que se nos proponen en esta mañana y luego entramos a hacer el comentario catequético de ellos. Número 624 del Catecismo dice: por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo durante el tiempo comprendido entre el momento en el que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios, después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz el universo entero. Número 625 del Catecismo dice: la permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de Pascua y su actitud y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona, el que vive, que puede decir: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Número 626 del Catecismo dice: ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado, era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Aunque Cristo, en cuanto hombre, se sometió a la muerte y su alma santa fue separada de su cuerpo inmaculado, sin embargo su divinidad no fue separada ni de una ni de otro. Esto es, ni del alma ni del cuerpo. Y por tanto la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del Verbo. Y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. Y por último, el número 627 del Catecismo dice: la muerte de Cristo fue una verdadera muerte, en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena. Pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Y por eso la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. Fue arrancado de la tierra de los vivos, y mi carne reposará en la esperanza
de que no abandonarás mi alma en la mansión de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. La resurrección de Jesús al tercer día era el signo de ello, también porque suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Estos son, pues, queridos amigos, los preciosos números que nos presenta el Catecismo para la catequesis sobre Jesús fue sepultado. Hebreos 2:9. Y aquel que fue hecho inferior a los ángeles por un poco, a Jesús le vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Esta cita de la carta de los Hebreos nos parece un poco sorprendente, queridos amigos, porque tiene una expresión que la recoge la carta a los Hebreos, que la recoge el Catecismo, y que dice, por la gracia de Dios gustó la muerte. Parece una expresión un poco fuerte, un poco cruel incluso. Decimos cruel porque imaginamos que nosotros no entendemos cómo podríamos decir, por la gracia de Dios se ha muerto. Eso suena cruel, como si nos alegráramos de que alguien muera. Pero una vez más tenemos que referir ese principio teológico que hemos hablado tantas veces, que nos enseñó San Irineo de Lyon. Lo que no ha sido asumido, no ha sido redimido. Esto tiene que ser uno de esos principios grandes siempre en nuestra vida. Lo que no se asume, no se redime. Jesús asume todas las situaciones humanas para poder redimirlas. Y por la gracia de Dios, Jesús también entró ahí, en ese cuarto donde se tiene tanto miedo de entrar, en esa situación que es tan angustiosa para nosotros como es la muerte. Jesús entró en la muerte para así poder asumirla y redimirla. Jesús se ha hecho semejante en todo, menos en el pecado. Y todo es todo por la gracia de Dios. Está teniendo lugar el punto culminante del abajamiento, al mismo tiempo que está teniendo lugar el punto inicial de la glorificación. Las dos cosas están teniendo lugar al mismo tiempo. Y eso tiene lugar en el momento de la sepultura de Jesucristo. ¿Qué significa gustar la muerte? La muerte es un drama que Jesús había gustado. Pero lo había gustado fuera de él. Había gustado la amargura de la muerte cuando la muerte de su amigo Lázaro, por ejemplo, cuando Jesús lloró amargamente. Jesús gustó la muerte, pero era desde afuera. Incluso algo que no conocemos porque no nos lo narran los evangelios, pero podríamos asumirlo, en la intimidad de la casa de la familia de Nazaret, debió haber existido un dolor en Jesús en el momento de la muerte de San José. No nos lo cuentan los evangelios, pero lo podemos asumir. Si Jesús lloró por la muerte de Lázaro, ¿tú no crees que Jesús también hubiera llorado por la muerte de José, su padre? Gustar la muerte es gustar también el drama que tiene la muerte por la separación de un ser con el cual uno tiene unos lazos afectivos. Nosotros hemos gustado la muerte, pero nos falta experimentar la muerte. Es lo que eso significa, gustar, experimentar.
Hemos gustado la muerte de los demás, pero no la hemos experimentado en nosotros mismos. Esa experiencia la tenemos sin hacerla. Y Jesús la hizo. Jesús gustó la muerte en los dos sentidos. En el sentido exterior, viendo cómo otros morían, y en su misma persona, cuando Él murió. La muerte tiene algo dramático, porque es la separación del alma y del cuerpo. Así es como se considera una persona cuando muere. Se ha separado su alma de su cuerpo. Nosotros no somos ni solo cuerpo, ni solo alma. Somos las dos cosas, una unión sustancial de alma y de cuerpo. Eso es lo que es un ser. Cuando morimos en esa separación, no soy todo yo. En esa separación, el alma va a la salvación eterna, o va al purgatorio, o va a la condenación. Pero no es el hombre entero, el alma. El alma de los santos, por ejemplo, que están en el cielo, tienen la felicidad plena de Dios, gozan de la visión de Dios. Pero a esas almas les falta algo. No están completas. Están felices viendo a Dios, claro que sí, pero no están completas. Les falta algo que solo les va a ser dado en el momento de la parusía, en el momento de la resurrección final, cuando su cuerpo resucite y se una nuevamente a su alma. Ahí va a haber un aumento de gozo, porque mi cuerpo también quiere el cielo. En estos momentos, los santos están gozando de la presencia de Dios en su alma, pero su cuerpo también quiere cielo. También se merece el cielo mi cuerpo. Pero ese cuerpo está en la tierra, esperando el gran momento de la parusía. El momento final de la resurrección de los cuerpos que nos va a dar Jesucristo. En el cielo todavía no tienen la plenitud de la gloria, porque no es el ser entero el que goza de Dios, es solamente el alma, exceptuando a la Santísima Virgen María, que fue asunta a los cielos en cuerpo y en alma. Ella sí que goza completamente de la felicidad total del cielo, en cuerpo y en alma. Todos los demás solamente están gozando de Dios en alma, a la espera del gozo final que les dará la parusía, que será recobrar su cuerpo para fundirse por toda la eternidad con Dios en cuerpo y en alma. Nosotros los cristianos católicos no creemos en las visiones reencarnacionistas o platónicas, en las que lo importante del hombre es el alma, ¿no? Que poco menos se disfraza de un cuerpo según ellos. Y por lo tanto lo importante es deshacerse del cuerpo para que el alma esté libre, como si el cuerpo fuera un lastre, un peso. Los cristianos católicos no creemos en eso. A veces es verdad que experimentamos nuestro cuerpo como un peso, como un lastre, por nuestras enfermedades, por nuestras tendencias carnales. Pero el cuerpo no es un lastre. El cuerpo es creación de Dios. Y tanto el alma como el cuerpo están llamados a ser glorificados y a participar de la visión de Dios. Cristo ha muerto no para salvar únicamente el alma, sino para salvar al hombre entero, alma y cuerpo. Cristo asumió la condición humana con todas las consecuencias, asumiéndola para poderla redimir
toda completa desde dentro. Esto es importantísimo, queridos amigos, que nos quede claro en nuestra catequesis. Y hay distintos textos en la Sagrada Escritura que hacen referencia a este misterio. Primera de Pedro 3, 18, 20. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados, en otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. O la primera de Pedro 4:6. Por eso, hasta a los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que, condenados en carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. O Hechos 2:30-31. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. El Hades, en griego, o Sheol en hebreo, en el Antiguo Testamento era el lugar del reposo de los muertos. Romanos 10, 6, 7. Mas la justicia que vive de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. Bien, ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O Efesios 4, 8, 10. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió, sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra? Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Textos y textos preciosos de la Sagrada Escritura que nos habla de este momento, ¿no? En torno a este misterio del descenso de Cristo al lugar de los muertos. Aunque el credo habla del descenso a los infiernos. Es muy importante y aclararemos todo esto durante las catequesis de esta semana. La palabra infierno no se entiende como el lugar de condenación, sino que se entiende como el lugar de los muertos. Allá fue donde descendió Jesús. Esa sería la traducción correcta. El lugar de los muertos, ¿no? El lugar donde estaban los justos, que todavía no habían podido contemplar la gloria de Dios porque no habían sido redimidos por Cristo. En el más antiguo del Antiguo Testamento se pensaba que este lugar de los muertos tenía como 2 habitaciones. El lugar de los muertos era el lugar donde iban todos los que morían, pero habían 2 habitaciones, una de ellas para los justos y otra para los injustos. El lugar de los muertos de los justos se le llamaba seno de Abraham. El lugar de los muertos para los injustos se le llamaba la Gehenna, el infierno, ¿cierto? De ahí no saldrían nunca. En el seno de Abraham estaba Lázaro. En la Gehenna estaba el rico Epulón. De ahí nunca va a salir. Jesús fue al lugar de los muertos a rescatar a los que estaban
en el seno de Abraham, donde estaban los que habían sido justos, pero que no habían conocido a Cristo, por lo tanto no habían sido redimidos aún por Él. De esto profundizaremos en las siguientes catequesis, ¿no? ¿Qué experimenta Jesucristo en el momento de la muerte? ¿Qué sucedió a Cristo en el intervalo de esos 3 días desde su muerte hasta su resurrección? Había que dar una respuesta a estas 2 preguntas y el credo se adentró para darle una respuesta. Por eso es que es tan interesante que podamos nosotros desde muy pequeñitos, desde los niños, enseñarles el credo. Ahí está la respuesta. El catecismo ha precisado: Cristo bajó a los infiernos en espíritu. Es decir, en el momento de la muerte se produce en Cristo una separación de cuerpo y alma. En Jesús ocurre algo específico, ¿no? En nosotros, en el momento de la muerte, el alma, que es inmortal, se separa del cuerpo, que está sujeto a la corrupción. En Jesucristo tengamos en cuenta que en Él tiene lugar una cosa que hemos llamado algunas veces en las catequesis la unión hipostática, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, está unido a la naturaleza humana. Esa alma humana, unida hipostáticamente al Verbo, es la que desciende al lugar de los muertos para consumar allí la redención. Esto es muy hermoso. Cristo fue vivificado en el Espíritu, como dice la primera carta de Pedro que leímos. Es decir, que tiene lugar en el momento de la muerte una glorificación en el alma de Jesucristo. Difícilmente podría darles la vida eterna cuando desciende al lugar de los muertos si previamente no había sido glorificado. Por eso decíamos que al mismo tiempo que la muerte de Jesús es el máximo abajamiento, es también el inicio de la glorificación. Nosotros solemos pensar que el momento de la glorificación es en la resurrección, pero realmente no. Realmente la Iglesia manifiesta que cuando Cristo es enterrado en el sepulcro, ya ha tenido lugar la glorificación del alma humana de Jesucristo, aunque todavía su cuerpo no había sido glorificado, pero su alma sí. Por eso tenía el poder para bajar al lugar de los muertos a rescatar a los que estaban allí. El cuerpo humano de Jesús no fue abandonado. Esta unión hipostática del Verbo no continuó únicamente con el alma humana, sino que también la unión hipostática continuó de alguna manera con el cuerpo humano de Cristo. Aunque este cuerpo fue depositado en el sepulcro, no estaba sujeto a la corrupción. Hechos 2, 26, 27. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Dios no permite que el cuerpo de Jesucristo, separado del alma por esos 3 días, experimente la corrupción en el sepulcro. Fijémonos cómo de Lázaro se dijo: ya huele, porque lleva unos días. No se pudo decir eso de Jesucristo. Salmo 16, 9, 10.
Por eso se me alegra el corazón. Mis entrañas retosan y hasta mi alma en seguro descansa. Pues no has de abandonar mi alma al Sheol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. Esto es lo que le pasó a Jesucristo en esos 3 días entre su muerte y su resurrección. Después de la muerte, el alma de Cristo es plenamente glorificada y triunfante. Su primer coronamiento es la plenitud de vida divina que se posesionó en el alma de Jesús en el momento en que la muerte mordió a Jesús. La resurrección es una consecuencia de esa glorificación que hay en el alma de Jesús. La vida divina del Espíritu Santo, después de haber henchido el alma humana de Jesús, penetra el cuerpo y el cuerpo resucita. El acontecimiento de la resurrección en esa noche de Pascua es la repercusión en la carne del acontecimiento producido en el alma y en el espíritu de Jesús en el momento de su muerte. Fijémonos, queridos amigos, que Jesús en el Calvario le dice al famoso buen ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy, con lo cual nos da a entender que Cristo va a ser glorificado ese mismo día, no a los 3 días. La tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura han considerado la resurrección como el acontecimiento principal, y la fiesta de Pascua se celebra como el punto culminante del año litúrgico. Nosotros celebramos la glorificación de Cristo todo en una vez, en su resurrección, y la liturgia celebra al mismo tiempo la glorificación del cuerpo y del alma de Jesús. Nosotros partimos de los signos visibles: la piedra corrida, el sepulcro vacío, el testimonio de las mujeres, etcétera, etcétera. La resurrección ha sido la victoria visible sobre la muerte. Constituye el gran triunfo de Cristo, cuando Cristo es vivificado en el alma en el momento de su muerte. En relación con el mundo invisible, el triunfo ha tenido lugar en el mismo momento de la muerte. La glorificación no se caracteriza por el homenaje exterior. A veces hemos entendido la palabra glorificación como que le damos gloria. Se trata más bien de la adquisición íntima de un estado. Es más, Cristo fue glorificado en su alma y no nos dimos cuenta. Ningún testigo terreno ha podido observar esa transformación que se ha producido en Cristo después de la muerte. Más tarde ya pudimos ver a través de efectos y manifestaciones en las apariciones a sus apóstoles, el sepulcro vacío, incluso la ascensión, o en Pentecostés se hizo patente a nosotros esa glorificación de Cristo en el momento de su muerte, pero en el mismo instante no. Nadie fue testigo de la glorificación del alma de Jesús, mas sí hubieron testigos de la resurrección de su cuerpo. Según los textos de la Sagrada Escritura, esta glorificación es obra soberana del Padre. El Padre es el que hace espiritualmente vivo en el momento de la muerte. El Padre es el que le resucita, le toma y le lleva al cielo. El Padre es el que le hace sentarse a su diestra
El Padre es el que le proclama como sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. El Padre es el que envía el Espíritu Santo como Espíritu de Cristo. Todos son actos de Cristo en la medida que Cristo los recibe del Padre. Es el Padre el que glorifica al Hijo. Por medio de su sacrificio, Jesús se había abandonado al Padre cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La glorificación es como una aceptación del sacrificio de Cristo. Es tan importante la glorificación que sin ella el sacrificio de Cristo habría quedado sin respuesta. Esta es la respuesta del Padre al sacrificio del Hijo: glorificarle. La glorificación es la respuesta del Padre que le dijo: Hijo, acepto tu ofrenda y te glorifico. Es tan importante la glorificación que con esta glorificación el Padre sella la alianza bajo el aspecto de restablecimiento de la amistad y de la comunicación de vida divina con la naturaleza humana. Es tan importante la glorificación porque el Padre da la vida divina a esa naturaleza humana de Jesucristo y se convierte en el instrumento desde el que la gloria de Cristo se expande a todos los hombres. Es tan importante la glorificación porque es el conducto a través del cual el Padre nos diviniza. En virtud de la encarnación de Cristo, tenía el poder de merecer la salvación de la humanidad. En virtud de la pasión de Cristo, mereció nuestra salvación. En virtud de la glorificación de Cristo, Cristo posee el poder divino de dar la salvación. Allí, en ese momento de la glorificación, allí nos la dio. Por eso es que en la Santa Misa los católicos decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por esto, en la glorificación de la humanidad de Jesucristo, se nos da su salvación, porque se nos comunica por una naturaleza humana glorificada, que al ser glorificada es instrumento, es canal por el que la gracia de Dios llega a cada uno de nosotros. Por lo tanto, queridos amigos, en conclusión podríamos decir, si la encarnación, vida y muerte de Cristo en la cruz mereció para nosotros la salvación, la glorificación de Cristo que tiene lugar en el alma, en el momento de la muerte, después en la resurrección, después en la ascensión y en Pentecostés, allí se nos da.